se preocupaba de que sus alumnos aprendieran mucho. Bueno, vamos a analizar esta oración. Primero buscamos los verbos, preocupaba es uno y aprendieran es otro. Dos verbos, oración compleja, ¿vale? O compuesta. Entonces, ¿qué tipo de oración es? Pues tiene que ser una oración subordinada. ¿Por qué? Porque yo puedo decir se preocupaba, ¿vale? ¿De qué se preocupaba? Por otro lado, si digo de que sus alumnos aprendieran mucho, pero lo digo así sin más, eso tampoco tiene sentido. Necesita una oración de la otra, una proposición de la otra para tener pleno sentido. Se preocupaba de que sus alumnos aprendieran mucho. Digamos que una está metida dentro de la otra, la subordinada está metida dentro de la principal. Bueno, pues vamos a analizar sujeto y predicado. Sujeto sería él o ella. Él se preocupaba o ella se preocupaba. Está, digamos, elíptico. Todo esto va a ser el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal, y vamos a poner aquí sujeto elíptico, él o ella. Ella no, ella. Así. ¿Vale? Ahí tenemos sintagma verbal, predicado verbal, con sujeto elíptico, él o ella. Bien, pues vamos a analizar ahora el predicado. Tenemos se preocupaba. Se preocupaba, todo es el verbo. El pronombre se, en este caso, forma parte del verbo, porque el verbo es preocuparse. ¿Vale? Yo me preocupo, tú te preocupas, ¿vale? No es yo preocupo, tú preocupas, ¿vale? Preocupar y preocuparse tienen connotaciones diferentes. Tú puedes preocupar a una persona, pero esa persona se preocupa de ti, ¿vale? Entonces, digamos que no podría decir él preocupaba de que su alumno aprendiera mucho, eso no tiene sentido, ¿vale? Él se preocupaba. Por lo tanto, todo esto va a ser el núcleo. Verbo preocuparse. Y de que su alumno aprendiera mucho, fijaros que el verbo preocupar, ¿vale? O preocuparse, siempre es preocuparse de algo. Es decir, esta preposición de que tenemos aquí es una preposición que necesita necesariamente este verbo para que la oración tenga sentido. No podría decir se preocupaba que su alumno aprendiera mucho. No tiene sentido, eso no suena bien. ¿Vale? Necesito tener ahí la preposición de detrás del verbo siempre que utilice este verbo. ¿Vale? Me puedo preocupar de un enfermo, me puedo preocupar del examen que tengo la semana que viene, me puedo preocupar de que haga mal tiempo, me puedo preocupar de 1000 cosas, pero siempre es preocuparse de algo, ¿vale? Entonces, cuando el sintagma que necesita necesariamente la preposición para que la oración tenga sentido, este sintagma es un complemento de régimen, ¿vale? O sea, es un sintagma preposicional, por supuesto, pero es un complemento de régimen. Se llama complemento de régimen o suplemento, ¿vale? Cuando ese sintagma empieza por una preposición que es necesaria sí o sí para el verbo, ¿vale? Bueno, como sintagma preposicional que es, pues tendríamos el enlace y el término, pero fijaros que el término tiene un verbo y empieza por un nexo, ¿vale? Por lo tanto, esto en lugar de poner término, vamos a poner proposición subordinada sustantiva de término, ¿vale? Eso es. Ahora, en esta preposición tenemos nuestro nexo y su alumno aprenderá mucho. Bueno, pues esto ya va a ser una oración simple y esta oración pues la vamos a hacer como cualquier oración simple. Buscamos sujeto y predicado. Sujeto sería su alumno, ¿vale? Sus alumnos aprendieran mucho. Si tuviera un solo alumno, diríamos que su alumno aprendiera
¿Veis? Cambio el sujeto a singular, el verbo cambia también para que tenga sentido la oración. Prueba de concordancia. El verbo y el sujeto concuerdan, ¿vale? Entonces esto va a ser el sujeto, sintagma nominal, y esto va a ser el predicado. Aprendieran mucho, predicado verbal. Dentro del sujeto, pues tendríamos sus, que sería un determinante. Un momentito. Un determinante sería un determinante posesivo y alumno sería el núcleo. El núcleo. Y dentro del predicado, pues tendríamos el verbo, que sería el núcleo, aprendieran, núcleo del predicado, y mucho sería un complemento circunstancial, ¿vale? Que sería de cantidad, cuánto, mucho, cantidad, y sería un sintagma en este caso adverbial, puesto que mucho es un adverbio de cantidad, ¿vale? Aprendieran mucho. Este mucho, digamos que está modificando al verbo, ¿vale? Que es una de las funciones del adverbio. Modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Por lo tanto, sería sintagma adverbial, complemento circunstancial de cantidad y núcleo del sintagma. Esto, como siempre digo, es de cajón, ¿no? Si solo hay una palabra en el sintagma, forzosamente tiene que ser el núcleo. Pero a mí me gusta especificarlo, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos esta oración subordinada. Fijaros cómo aquí lo que tenemos es una proposición subordinada sustantiva que hace la función de término preposicional de este sintagma preposicional, que es función de complemento de régimen. Tenemos el enlace y todo lo demás sería el término. Al aparecer un verbo ahí, sería una subordinada sustantiva con función de término preposicional.